Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con nuestro estudio. En la mañana le tocó a... Bueno, en la mañana siempre digo mañana, porque me quedé con la cosa de que nos reuníamos antes en la mañana, pero de mañana no tiene nada, ya es la 1 de la tarde cuando arrancamos de aquí. Pero fíjate que tiene mucho sentido para los que están lejos, porque cuando yo decía en la mañana, el de la mañana sí eran 5:30, 6 de la mañana, ¿no? Aquí hay dos testigos que pueden aseverar que así sea, que así era, y todos los están lejos porque pues del otro lado del mundo es muy de mañana, a esa hora. Entonces, bueno, pues no está tan mal. Sí, donde está luz, ¿qué te digo? Son las 4 de la mañana, una cosa así, son 9 horas de diferencia. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Nos toca nuestra parashá semanal. Vamos a hacer una pequeña pausa en la próxima semana de parashá, porque vamos a tener un estudio especial con respecto a Yom Teruah, pero eso será hasta la próxima semana. Hoy sí vamos a estudiar nuestra parashá Ki Tavo, cuando entres. Y bueno, vamos a continuar el estudio que se quedó inconcluso el año pasado. Les puse ahora no lo puse en el Face, fíjate, pero lo puse en el grupo, en los dos grupos locales que tenemos, bueno, el que es el grupo local de la iglesia y el de los hermanos en todo el mundo. Sí puse las dos parashás de los años anteriores, de los capítulos anteriores, solamente me faltó el del 2019, pero podemos tener una visión clara de lo que se va a ver el día de hoy, si es que vimos la parashá del año pasado. El año pasado iniciamos el capítulo 28 y nos quedamos en el verso 44. Al final del estudio veíamos claramente las consecuencias que son eternas. Y estas consecuencias son a causa de ir ignorando la voluntad del Eterno, ¿no? La voluntad bendita del Eterno, de Hakadosh Baruj Hu, el Santo bendito es. Y debemos saber, les pongo yo aquí como modo de introducción, que ninguna de estas maldiciones, juicios y experiencias, escuchen esto por favor, porque es importante. Ninguno de estos juicios, ninguna de estas maldiciones que se presentan en este capítulo, porque si viste la del año pasado, vas a ver que empieza con bendiciones, pero después viene la parte de las maldiciones, que hablan de cuando entres a la tierra que te voy a dar o que te estoy dando y no hagas conforme a lo que te estoy enseñando, conforme a lo que te he instruido, pues habrá juicio y habrá maldición. Pero debemos entender que por ninguna razón estos juicios o estas maldiciones o experiencias son la decisión arbitraria de nuestro Creador, de Hashem, para nuestras vidas. O sea, no es, el Señor ya tenía programadas estas maldiciones para mí. El Señor, este juicio que viene es que es de parte de Adonai. Ojo, acuérdate que son consecuencias de haber desarraigado tu corazón del corazón de Adonai. Y siempre que desarraigues tu corazón del corazón de Adonai, habrá consecuencias. ¿Ok? Tlalal decía, ¿no? Que eran las maldiciones. Y estas maldiciones, como tal, no eran otra cosa más que traducíamos en los primeros veces que hemos hablado de este Tlalal como la pérdida de la honra. O sea, deshonrado, ¿entiendes? Ser deshonrado a través de ¿qué? De mis propios actos, separándome de Adonai. No hay peor deshonra para cualquier ser humano que el que no esté en la voluntad de su Creador, o que sea separado de su Creador, o que a consecuencia de sus actos no tenga más comunión con su Creador, no son sino las consecuencias inequívocas de nuestro duro corazón y de un caminar lejos de Dios. Y sí es cierto, a mí me gusta, no me gusta, pero siempre ocupo esta palabra que David decía en la mañana, que yo ocupo demasiado, pero es cierto, son el resultado y consecuencia de cada uno de nuestros aberrantes actos. Y son reales, son aberrantes para Dios, son aberraciones, no son inaceptables, ¿no? Guiados, ¿por qué?
por la concupiscencia de nuestra carne. Entonces, ¿qué quedamos que era la concupiscencia? Pues no es otra cosa más que el deseo del hombre por encima del deseo de Adonai. Y el deseo del hombre surge ¿de dónde? De los deseos de su corazón chueco, torcido, separado, que se transmiten y se convierten y se traducen a la carne, a estas acciones que dan placer, a estas acciones que dan satisfacción. Y no es malo tener satisfacción y placer. Lo malo es que vaya en contra de la voluntad de Adonai. ¿Ok? Entonces, seguiremos estudiando hasta el final del capítulo 28. Para ponernos en contexto, vamos a ir a Devarim 28, que es Devarim, ¿sí? Deuteronomio 28. En el verso 15 vamos a ir primero. Deuteronomio 28:15. Dice así: pero si no obedeces a Hashem tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno, o que te ordeno hoy, perdón, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán, dice, ¿no? O sea, se llevarán a cabo, sucederán. ¿Alguna otra versión que diga por ahí algo diferente? Dice acá, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Exactamente, te abrumarán, dice mi versión, se realizarán, ¿no? O sea, se llevarán a cabo. Nuestra desobediencia tiene consecuencias, pero ojo, son consecuencias eternas, porque eso es lo más preocupante y lo que debería alertarnos y debería hacernos despertar. Las consecuencias de las que estamos hablando no es me porté mal y porque me porté mal el Señor me quitó toda la riqueza que tenía y por eso ahora soy pobre y soy indigente y vivo en la calle. Bueno, pues eso sería solucionable, ¿sabes? Eso sería simplemente ponte a trabajar, busca otra vez el restaurarte. No se refiere a eso. Se refiere a consecuencias eternas. Eso es algo que debemos entender y que es muy fuerte y que a veces nosotros no dimensionamos y por eso creemos que podemos ir en contra de la voluntad de Adonai como si fuera cualquier cosa, ¿me entiendes? No pasa nada. Al mediodía David decía, ¿no? Es que el día que se abran los libros nos pasarán la cuenta y habrá que pagar, ¿no? Y habrá que responder por cada una de las cosas y actos que vivimos. Y ese es el problema, que a veces nosotros vamos viviendo vidas diarias y como no vemos que pasa nada, como vemos que nada sucede, pues no entendemos que en realidad tiene una implicación eterna, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, tiene consecuencias eternas, pues el que desobedece, escucha bien esto que te voy a decir, porque el que desobedece después de conocer la verdad, ha negado a Dios y su obra de redención. O sea, el que deliberadamente sigue pecando después de conocer la verdad, ya en conocimiento y en causa, entonces es el equivalente a haber negado a Dios. Que no te importe. Y lo peor del caso es haber desechado su obra de redención. Porque ¿quién que conoce la obra de redención de Mashiach en la cruz? ¿Quién que conoce lo que ha sucedido en ese lugar, en el Calvario, puede decir, después de haber visto sufrir a mi Señor y de haber visto que fue crucificado y que derramó cada una de las gotas de su sangre, a mí no me importa? ¿Por qué sucedió? Bueno, porque estaba perdonando mis pecados. Pues eso vino, ¿no? Que él haga su chamba y yo hago la mía. Pues no, no es así. Es desechar la obra de redención cada que nosotros deliberadamente decidimos ir en contra de su voluntad. Y decidimos, eso se convierte o se traduce en pecado. Y aunque no veamos las recompensas, escúchame, o las consecuencias de no hacerlo en esta vida, tengamos la firme certeza de que en el día final, cuando todos compadezcamos delante del Rey,
nada de lo que hicimos quedará en el olvido. Nada, ojo, con eso no te estoy diciendo que si tú pecaste en el pasado y bueno, el Señor ya te redimió, el Señor te transformó, ese día de todas maneras van a pasarte cuchillo. No, porque han sido perdonados tus pecados. El problema son los pecados posteriores a haber recibido salvación. Por eso cuando dicen, ¿y la salvación se pierde? Yo tendría que decir, primero hay que ver si la salvación la tienes. Porque el que vive vidas disolutas, aunque le hayan dicho que conoce al Señor y le hayan presentado a Yehoshua HaMashiach un día en una iglesia y hayan orado por él, e inclusive haya llorado y caído de rodillas y ya un poco hasta convulsionado por la emoción, ¿no? Porque es lo que sucede, pero su vida no da testimonio, no hay obediencia, no hay un caminar correcto, pues entonces aunque eso haya sido, pues no ha conocido al Señor, entonces no hay salvación alguna. Siempre hemos dicho, y lo volvemos a repetir, una de las evidencias claras de la salvación es tu obediencia. Sería ilógico, absurdo y de verdad inaceptable pensar que yo conozco a mi Creador y que me importa un bledo lo que mi Creador haya dicho. Si el propio Yehoshua dice, ¿no? Juan 14:20, el que me ama guarda mis mandamientos. Y eso es la manifestación clara de que me ama. Entonces, vamos a con esto en mente y con esta pequeña introducción, algo violenta, bueno, que quién sabe si esté todo el estudio igual, vamos a empezar con nuestro Parashá Ki Tavo. Como en toda la escritura, les pongo yo aquí como texto todavía para leer, hay más de una dimensión de interpretación. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, hay 4 niveles de interpretación en realidad, pero no nos vamos a meter a hablar tan profundamente de ello. Simplemente vamos a decir y vamos a tratar 2 niveles de interpretación. No podemos omitir la histórica, que da cumplimiento de manera, les pongo yo aquí, escalofriante, a cada una de estas advertencias, porque basta con mirar el estudio de Jueces que estamos llevando con David, o ir al libro de Reyes, ¿no? O ver la historia del propio Israel para darte cuenta que cada una de estas maldiciones se cumplió a rajatabla, vaya. Y no porque dijeras, Moshe profetizó, claro, él profetizó la maldición. No, era evidente que todo aquel que hiciera lo malo recibiría esta retribución. Pero el pueblo de Israel, ¿qué crees que hizo? Pues fue e hizo lo malo, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, ¿no? Que son advertencias que se convierten en tristes y dolorosas profecías que el pueblo de Israel vio cumplidas, ¿no? Pero también debemos ver en la otra dimensión cómo aplica el día de hoy en nuestra vida a los que somos pueblo de Israel. Esto mismo, ¿me entiendes? Tendríamos que ver cómo es que aplica para nosotros todo lo que estamos viendo o lo que vamos a ver en este final de capítulo. Devarim 28, y vamos a ver, o Deuteronomio 28, pero vamos a saltar hasta el 44, que fue donde nos quedamos la semana pasada. El año pasado, ¿vale? Ahora fíjate, para meternos en el contexto, piensa, el Señor ya viene reprendiendo, no directamente, sino haciendo la reprensión de lo que sería si sucediese que cuando entres, cuando dice Ki Tavo, cuando entres y tú hagas las cosas que no debes hacer y que vayas en contra de mi voluntad y te comportes como se comportan esos pueblos, entonces sucederá esto y esto, y llega al 43 diciendo, los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti, mientras que tú te irás hundiendo más y más. Así empieza nuestro estudio hoy, que es la segunda mitad de Devarim 28. Ahora, esta advertencia, hablando históricamente, se vio cumplida una y otra vez para Israel en la historia. Desde Babilonia hasta los romanos, bueno, inclusive pasando por los alemanes o el propio Hitler, ¿no? Esta advertencia se vio cumplida una y otra vez. Pueblos extranjeros ocuparon y sometieron al pueblo de Adonai. Bueno, en el caso de Adolf no ocupó nunca Israel,
pero no era necesario, había tantos judíos fuera de Israel que se hizo barbaridades y medias, ¿no? Entonces, pueblos extranjeros ocuparon y sometieron al pueblo de Adonai muchas veces. Para el tiempo de Roma, ya solo estaban sin asimilarse en el mundo la tribu de Judá y la de Benjamín. ¿Están de acuerdo? Ya todas las demás se habían asimilado. De hecho, ahorita estamos viendo en el estudio de Jueces, ¿quiénes son los que están oprimiendo y ocupando las tierras y quitándole los espacios de la tierra que Dios les había prometido? ¿Quiénes? ¿Se acuerdan? Los de donde era Dalila, ¿no? Exactamente. Los filisteos, así es. Muy bien. Los peleshitas, que se dice en el idioma original, ¿no? Los filisteos, así es. Y estaban siendo oprimidos por ellos también. Para este momento, ¿no? En el tiempo de Roma, el resto de las tribus ya se había asimilado. Ya se habían perdido, inclusive entre las naciones del mundo. Ahora bien, ¿cómo se cumple? Porque vimos que el cumplimiento de esto que el Señor les advirtió se cumplió a cabalidad en la historia. Pero ¿cómo es que se cumple esta profecía o esta escritura en nuestros días? Como pueblo de Adonai que somos. ¿Cómo veríamos este cumplimiento? Fíjate lo que les pongo yo aquí como comentario. El dominio de todo creyente empieza a través de sus hábitos y costumbres. Ajá. Si yo quiero dominarte a ti, ¿qué es lo que tengo que hacer? Implantar en ti hábitos, implantar en ti costumbres, inclusive tradiciones, ¿no? Adonai, les pongo yo aquí, entregó a su pueblo leyes, preceptos, procedimientos que nos hacen un pueblo único. Si te das cuenta, ninguna religión, ninguna tradición, ni ninguna nada hace las cosas más que podríamos pensar y mencionar al pueblo judío, ¿no? Pero el pueblo judío hace otras muchas más que no están en la escritura. ¿De qué? Que nos distinguen, son cosas que nos hacen distintos de los demás. Inclusive de otras religiones, de otras culturas, de otras, lo que sea como le quieras ver. Nosotros estamos guardando estas leyes y estos procedimientos y estos preceptos, ¿no? Leyes y mandamientos que nos dan una identidad, separándonos de los demás pueblos. Ahora, ¿cómo existiría la conquista de nosotros como pueblo si no vamos a hablar de un Israel geográfico, sino de un Israel espiritual y de un pueblo que no necesita tener fronteras? ¿Cómo es que el enemigo invade hoy al pueblo de Adonai? Y estas maldiciones de las que habla la escritura que estamos viendo se hacen posibles en nuestros días. Porque dices, no, pues esto fue solamente para ellos que estaban geográficamente ahí, pero no es así, porque habla del pueblo de Adonai. Y todo aquel que sea el pueblo de Adonai y no cumpla con las expectativas y con lo que el Señor le dijo, pues recibirá estas maldiciones. Fíjate, pero cuando abandonamos su ley, sus mandamientos, empezamos a ser dominados y sometidos, inclusive esclavizados por el pecado, claro, y la maldad del enemigo. Entonces, hoy el creyente cristiano promedio ha abandonado la ley de Dios de manera consciente, que es lo peor, ¿eh? Es más, inclusive de manera decidida, no como algo que, oye, es que, bueno, no sabía, yo no sabía, no, decididamente la abandonaron, ¿no? Y vemos cómo se ha poblado de prácticas extranjeras los cultos cristianos. ¿Es cierto o no? Inclusive el propio catolicismo, lleno de cosas rarísimas de un montón de culturas, ¿no? Paganísimas todas ellas. Desde la cabeza de pescado esta, la mitra esta que se pone el Papa, es una cabeza de pescado en realidad, que es el dios Mitra, que es el dios pescado. Imagínate nada más. O sea, hay cultos y cuestiones de fondo dentro del cristianismo, porque no podemos negar que dentro del cristianismo está también el catolicismo, ¿no? Porque profesan de alguna forma a Cristo, de una manera torcida y como tú lo quieras ver, pero
Pero te das cuenta cómo el enemigo ha empezado desde hace siglos atrás, a empezar a transformar, ¿no? El día de hoy, las vidas de muchos de estos creyentes son gobernadas, ¿no? Por las cuestiones implantadas e impuestas y transformadas, inclusive no solo sus vidas, sino sus espiritualidades. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Que cuando dice nuestro versículo, ¿no? ¿Cómo dice? Los extranjeros que vivan contigo. Ay, bueno, pero es que ¿cómo hoy podemos decir si hasta yo soy extranjero en tierra ajena, ¿no? No se refiere a eso. Los extranjeros del pueblo de Israel. Los extranjeros de la emuná. ¿Sí? Si fuera más fácil para entenderlo. Los que no están en la emuná. Bueno, es que los que no están en la emuná igual y son pues gente que es como... ¿cómo se llama? Cuando no eres ni frío ni caliente. No tibio, sino neutral. Son neutrales, no pasa nada. Vale, pero no estamos hablando de ellos. Ellos recibirán su tratamiento. Pero estamos hablando de lo que no es neutral y va en contra de la voluntad de Adonai. Y nos enseña a ir en contra de la voluntad de Adonai. Ese es el verdadero enemigo. Ahora, no sé si lo has notado, pero cuando tú voltas a ver hoy día al cristianismo, ha aumentado el enemigo en las líneas. Hoy las prácticas y los pensamientos de un cristiano promedio no tienen nada que ver con los puritanos del 1800 o del 1900, que inclusive también estaban mal, que son los reformados, porque habían abandonado ya, ¿no?, la Torá de Dios. Pero te das cuenta cómo sí creció, cómo se ha multiplicado, cómo ha crecido el enemigo dentro. ¿Y qué pasa? Que se ha mermado y se ha disminuido el pueblo de Dios. Fíjate, dice el 44, ellos serán acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado, o irás atrás en la cola, ¿no? Y les pongo yo como comentario, para quienes hemos sido rescatados de este sistema de creencias, lleno de tradiciones y prácticas paganas, muchas de ellas antibíblicas, es evidente que todos ellos han perdido las riendas, les pongo yo aquí, han perdido la posición que Hashem había dado a su pueblo. Porque tú cómo puedes pensar que una iglesia que no guarda ni siquiera los 10 mandamientos tiene las riendas de una espiritualidad sana? ¿Cómo puedes pensar eso? O sea, dijéramos, bueno, vamos a tomar como los 10 mandamientos como referencia para que así sea. Pero si una iglesia ni siquiera guarda estos 10 mandamientos, ¿cómo podemos pensar que tendría liderazgo, que fuera la cabeza o tuviera las riendas? No hay tal. Y tristemente vemos que no es Adonai quien gobierna en la iglesia promedio. No lo es. Porque si fuera Adonai quien gobierna en la iglesia promedio, todo el mundo guardaría Shabbat. Sencillo. No busquemos de más. Pensemos en el simple Shabbat. ¿No? Nadie lo guarda. No hay mucho control en realidad. No se es cabeza, hablando espiritualmente, si es que no guardas la voluntad de Adonai mismo. Porque ¿qué te hace cabeza en lo espiritual? Estar con el grande, ¿no? Estar con el dueño de todo, estar con quien sí es cabeza. Pero si abandoné yo, ¿no? Inclusive, fíjate, les pongo yo aquí, ¿no? Son o caminan bajo una reforma que en su mayoría es antisemita y aborrece las leyes de Dios. Entonces es increíble ver cómo aún el día de hoy también lo que estamos viendo y leyendo se vuelve tangible. Abandonaron la ley de Dios y con ello entregaron las riendas de su espiritualidad. Y cuando tú entregas las riendas te vuelves esclavo. Ya no eres más cabeza, eres la cola. ¿Y sabes a dónde va la cola? A dónde va y a dónde quiere ir el que la lleva. Y casi siempre va sin control, ¿me entiendes? Porque la cabeza es la que dirige. El día de hoy, más que ser acreedores espiritualmente, son deudores.
Y no me estoy refiriendo al pecado que toda persona como persona podría tener, porque no hemos dejado de pecar ninguno de nosotros, ¿eh? Y eso sucederá hasta el día en que el Señor venga y termine la obra maravillosa y perfecta que ha hecho entre nosotros, que es darnos un cuerpo nuevo, una mente nueva y toda su ley escrita en nuestro corazón. ¿Te imaginas? Ya no habrá más corazones engañosos. Ahora sí podrá decir, hazle caso a la corazonada de a la corazonada que tienes, ¿me entiendes? Ahora sí podrá decir, hazle caso a tu corazón. Pero hasta que ese día no llegue, todos vamos a seguir teniendo la posibilidad de seguir pecando. Pero no nos estamos refiriendo a eso. No te vuelves deudor, ni empiezas a hacer cola por el hecho de que hayas pecado, porque todos hemos y seguimos pecando, sino por el hecho de deliberadamente abandonar la ley de Dios, abandonar los mandamientos de Adonai. Es ahí donde está lo fuerte, ¿me entiendes? Es ahí donde está el problema. No, yo estoy en la emuná, yo no he abandonado nada, pero tu vida, ¿qué dice? Comunica solo tu vida, ¿no? Porque tu vida no deja de dar testimonio o evidencia de que sigues viviendo en la carne, de que sigues viviendo conforme al mundo. ¿No? El 45 dice, todas estas maldiciones, y estos son de los capítulos que uno no quisiera leer, no quisiera enseñar ni estudiar porque son rudos y pues hablar de maldiciones no está bonito, ¿no? Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes. Fíjate nada más, ¿no? Ahorita que estaba leyendo esto, tú dices, no hombre, si se murió re bien, murió de muerte natural, tuvo una vida bien plena, no le faltó nunca nada, era ateo, no creía en Dios nunca, pero él murió bien. Sí, pero acuérdense que hay que ponerse los lentecitos ¿de qué? De la vista eterna, ¿no? Los lentes de la eternidad, claro. Porque solo con los lentes de la eternidad es que vas a poder comprender esto. Cuando dice que todas estas maldiciones caerán sobre él y las alcanzarán y se cumplirán. No, hombre, si se murió bien contento, si se murió está sonriendo, ¿no? A los 125 años, fíjate, fue bien próspera su vida. Ajá, vamos a ver cuando llegue el momento de resucitarlo, para que dé cuentas al Señor. ¿Me entiendes? O sea, es que eso es lo preocupante de esto y lo que a veces nosotros no comprendemos. Dice, ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes. ¿No? Dice el dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver. No, porque el que no ve, pues pobrecito, no ve nada, pero que el que no quiere ver, el que se negó a mirar y se puso hasta la mano, esa ceguera es voluntaria, ¿sabes? Todo aquel que ha tapado sus oídos y cerrado sus ojos a la Torá de Hashem, padecerá todas y cada una de estas maldiciones. Porque eso es lo que dice el versículo. Cuando tú te olvides de las leyes que te di, esto vendrá y sucederá. O sea, no estoy inventando algo nuevo, ni estoy intentando amedrentar ni espantar a nadie con algo que yo estoy inventando, ni siquiera es algo que yo quiera decir, es lo que dice la Escritura, ¿no? Todo aquel que ha tapado sus oídos y cerrado sus ojos a la Torá, padecerá todas y cada una de estas maldiciones aquí descritas. No importa, les pongo yo como comentario, cuán creyente digas que eres. No importa si eres líder de tu comunidad religiosa. No importa si estás en tal o cual movimiento. No, este movimiento sí es el chido. No importa, es el bueno. No importa. Si has ignorado las señales, advertencias que Adonai te ha dado para ti y tus generaciones, de manera inequívoca caerán estas maldiciones sobre ti y sobre los tuyos, de generación en generación. ¿Cómo que? Pero a ver, Víctor, si no estudiábamos la parasha pasada que ningún padre padecerá lo de los hijos y lo de los hijos padecerá a los padres, ya dijimos que a nadie se le cobrarán los pecados de nadie, pero la educación que tú diste y todo el legado que dejaste lo va a llevar a vivir las mismas torpezas y caer en las mismas cosas que tú hiciste por no haber educado correctamente a esa persona. Entonces ahí sí se cumple que de generación en generación caerán estas cosas, ¿no? Dice el 47, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Ya no solamente es
Vamos a cumplirlo, ¿eh? Ándale, bueno, ya, vamos al Shabbat. Nada, eso no sirve. Pues mejor no vayas. Porque debe haber gozo, alegría, ¿no? Cuando hay abundancia, ¿cuánto más? ¿No? Y fíjate, dice el 48, por eso sufrirás hambre y sed y desnudez y pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos pondrán un yugo de hierro sobre el cuello o sobre tu cuello y te destruirán por completo. Ahora fíjate en el comentario que les pongo yo. Mira los pronósticos que hay para el mundo. O sea, si apaga la tele, por lo que más quieras, y empieza a buscar verdaderas noticias que te enseñen y te indiquen qué es lo que está pasando en este mundo. Porque mientras tengas la tele prendida, vas a creer un montón de cosas que no son ciertas. Pero si tú te pones verdaderamente a buscar la situación actual del mundo y lo que está sucediendo, terrorcito, cuidadito, como dice el Chavilor aquí, cuidadito, porque los pronósticos que hay para el mundo, mira la agenda que se va cumpliendo paso a paso, paso a pasito se va cumpliendo, y es una agenda que sirve o que servirá para esclavizar al mundo, Basta con mirar los titulares de las principales publicaciones, Yo no sé si alguien ha tenido contacto con, no sé, como revistas, bueno, al menos con los titulares de la revista Forbes y todas estas que son, que supuestamente dan la tendencia de cómo ve el mundo. No tendrás nada y serás feliz. ¿A qué te suena eso? ¿A que todo va a ser tan abundante que no vas a necesitar nada? ¿En serio? Se habla de hambre y escasez. O bueno, prende la tele, pero lee entre líneas y ve lo que verdaderamente están diciendo. Y todo lo único que hacen es decirte, viene la sequía, viene la falta de gas. Ucrania, en Ucrania había todo en Ucrania, porque cuando empezó Ucrania, pues todo faltó. Ya todo falta, ¿no? Hambre, escasez, pérdida de derechos. Pérdida de derechos para el ser humano, No como pueblo de tal o cual comunidad o país, no, como ser humano. Es evidente, ¿no? Y se hace plausible día a día que esto está sucediendo, ¿no? Que pondrán un yugo de hierro sobre el cuello. Es real. Hay un yugo de hierro, les pongo yo aquí, avanzando sobre la humanidad entera, como consecuencia de haber abandonado las leyes de Dios. Esa es la realidad. Porque si estuviéramos caminando conforme a la Torá, nada de esto pasaría. No habría la ambición loca que tienen muchos por querer hacerse del planeta entero. No. Fíjate lo que dice el 49. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. ¿Cuántos de los idiomas que te voy a decir crees que podía entender un hebreo? ¿El filisteo? ¿El babilónico? ¿No? ¿Los medopersas? ¿Los romanos? Pues históricamente se cumple perfectamente, ¿no? Pero fíjate lo que les pongo aquí. Hoy hay una agenda que se cumple día a día y pretende eso mismo: esclavizar al hombre física y espiritualmente. Oseas 8:1. Oseas, muy fresa Oseas, Oseas 8:1. Dice: da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Es que nosotros no podemos pensar que ninguna de las catástrofes y maldiciones que están sucediendo en toda la tierra tengan que ver con algo que sea ajeno a haber olvidado a Dios. No podemos pensar eso.
Todas son consecuencias de haber desistido de ir en pos de la Torá de Dios, ¿no? Inclusive el propio pueblo judío. Pero si es que el pueblo judío está ahí, ¿no? Guardando Torá. Bueno, guardan la Torá como ellos quieren, porque primero guardan sus propias leyes antes que guardar la Torá. ¿Me entiendes? Fíjate lo que dice el 50. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos. ¿Cómo se va viendo tan claro, no? Ni se compadecerá de los jóvenes. Y mira cuántas cosas hay en contra de las personas mayores hoy, inclusive de los propios niños, ¿no? Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado. ¿Has analizado verdaderamente lo que está pasando hoy día? Ya no quieren que comas carne. No vaya a ser que el dióxido de carbono que están emitiendo las vacas pues nos maten, ¿no? Provocando el calentamiento global. No tendrás nada y serás feliz, ¿te acuerdas? Comerás insectos, ¿no? Porque no se comerá más carne, dicen por ahí, ¿no? Es más, inclusive las reservas del mundo se están terminando. Yo hace como un mes, ¿no? Que como 4 o 5 meses, leí una noticia que decía que la última reserva de trigo se había terminado. Ya no hay más trigo en el mundo. Eso de ser la noticia. Y si yo fuera un panicado de esos que cree todo lo que me dice la televisión, pues yo estaría enloqueciéndome, guardando pan en casa o a ver cómo lo conservo, o trigo. Más no es cierto. Entonces, te dejarán completamente arruinado, dice, ¿no? Ojo, esto es a consecuencia de algo, ¿eh? Te acorralará en todas las ciudades de tu tierra, te sitiará hasta que se derrumben esas murallas fortificadas en las que has confiado, te asediará en toda la tierra y en las ciudades que el Señor tu Dios te ha dado. Y algo que yo les ponía aquí de comentario es que es increíble ver cómo no hubo ni un solo país que no hubiera aplicado las normas y reglas de los que dirigen hoy el mundo, con todos los eventos que han sucedido antes, que no vamos a recordar para no meternos en ningún problema mayor, ¿no? Pero no hubo uno solo del mundo que no hubiera hecho lo que estos dirigentes del mundo hubieran pedido, hacia un destino fatídico, ¿eh? El hombre abandonó a Hashem, ignoró a Yehoshua HaMashiach, y la consecuencia es que quien gobierna el mundo hoy, ¿quién es? Hasatán. Así es Hasatán. El 53 dice: tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre. Suena aberrante, ¿eh? La carne misma de los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. ¿Y esto te parece aberrante? Ya sucedió en la historia, ¿eh? Y le sucedió en la historia de Israel. En la propia historia de Israel sucedió, ¿eh? Durante los sitios que tuvo Israel, esto fue una realidad terrible. El pueblo se vio en una pobreza tal que muchos se comieron a sus propios hijos. Escucha esto, Segunda de Reyes. Es que es aberrante, pero es cierto. Segunda de Reyes 6, del 24 al 31. ¿6? Uh-huh. ¿De 24? Al 31. Y en el tiempo de Jezabel y todo eso, ¿eh? Están en aquellos días. Segunda de Reyes 6, del 24 al 31. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, y a tal grado que una cabeza de asno, escucha, una cabeza de asno que ni siquiera se come, llegó a costar 80 monedas de plata,
y un poco de algarroba, que es la comida que se le da a los animales. Estiércol. Dice estiércol en la tuya, ¿no? De palomas. Fíjate, 5. Un día, o sea, cinco monedas, ¿no? Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: ¡sálvanos, oh mi señor, el rey! Si el Señor no te salva, que le contestó el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte del granero? De salvarte, dice, ¿del granero o del lagar? ¿De dónde? ¿Qué te pasa?, le pregunta el rey. Ella se quejó: esta mujer me propuso, que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy. Escucha esto. Y que mañana nos comeríamos el de ella. Ajá. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. ¿Está escuchando? Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras, ¿no? O sea, imagínate nada más lo violento que es esto. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Pues claro, ¿cómo más iba a haber vestido? ¿No? Que el Señor me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza. ¿A quién? A Eliseo, al profeta, hijo de Safat. ¿Sabes por qué? Porque él había profetizado todas estas cosas. Pero ¿sabes? Esto que están viviendo ahí son consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De lo mismo que estamos leyendo en este momento. Olvidaron y abandonaron la ley de Dios. No es nuevo, ¿eh? Y que haya sucedido en el pasado No quiere decir que no vuelva a pasar. no quiere decir que no pueda volver a suceder. Es más, inclusive estoy seguro que sucederá. El 54 dice: aunque el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión, aún el más tierno e insensible de sus hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le quedan. ¿Te das cuenta? El humano, el afecto natural lo ha perdido de una manera terrible, a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos. O sea, ya no solamente que se comieron a su hijo, sino que no lo compartirá. Dice, de la carne de sus hijos que se esté comiendo. Pues será todo lo que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Que aún la más tierna y sensible de tus mujeres, tan sensibles y tiernas que no se atrevería a rozar el suelo con la planta de los pies, no tendrá compasión de su propio esposo, al que ama, ni de sus hijos, ni de sus hijas. O sea, una pérdida total del afecto natural. No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta. Es que es brutal esto de verdad, ¿eh? Sino que se lo comerá, todo en secreto. Pues será lo único que te quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Esto no es un dictamen del Señor, ¿eh? Esto es una consecuencia de haber abandonado a Dios. Es como si Dios conociera la maldad del hombre y sus alcances, que lo único que está haciendo es citarla, porque eso es lo que sucede cuando abandonamos al Creador. Es verdaderamente terrible, les pongo yo aquí, el resultado, de abandonar a Adonai, abandonar sus caminos, instrucciones. Hoy gozamos de relativa seguridad y paz, relativa seguridad y paz. Pero vendrán días terribles de tribulación y horror, y debemos estar preparados como pueblo de Adonai. Romanos 11, del 2 al 5. Romanos 11, del 2 al 5. Dice así: no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No sabéis lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado a tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida,
y ahora quieren matarme también a mí. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres. Fíjate que esto, si lo miráramos escatológicamente y a profecía, estos 7,000 hombres no serían 7,000 solamente, sino sería el remanente de su pueblo mortal, los mortales, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. ¿Viste lo que dijo Pablo? Esto forma parte del versículo que estamos leyendo, no lo digo yo. Así también hoy, en la actualidad, hay un remanente escogido por gracia, por misericordia. Un remanente que no ha doblado sus rodillas ¿ante quién? Ante el mundo, ante la idolatría, ante las obras demoníacas de Hasatán, ante mi carne, sino que guardo su bendita Torá y la obedezco. Parece que es algo sencillito, pero no es así. El 58 dice, si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron vendrán sobre ti y no te darán respiro. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Pues porque cuando tú te conviertes como el pueblo que recibió esas plagas, lo único a lo que te estás haciendo acreedor es a que te lleguen las mismas plagas. ¿Cómo te convertiste en pueblo? Acuérdense, ¿cómo nos hacemos pueblo de Adonai? ¿Cómo es que somos Israel? ¿Cuándo qué? Cuando hacemos una oración fuerte y cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, tú eres mi rey. No, cuando damos evidencia con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra forma de actuar y de andar. Cuando glorificamos la muerte y resurrección de Cristo a través de vivir una vida que le honre y le glorifique. ¿No? Entonces, pero si vivimos vidas que no le glorifican a Dios y que no nos importa darle honra, pues nos hacemos acreedores a lo mismo que los egipcios, que los mirritas. Los mismos, porque entonces te verás haciendo lo mismo que hicieron ellos. Igual no adorando las mismas deidades, o igual si son las mismas, pero con otros nombres. ¿No? Enfermedades naturales y no naturales. El horror de enfermedades está sobre el mundo entero, ¿te das cuenta? Hoy más que nunca hay un terror brutal por la enfermedad. El terror está sobre el mundo entero de enfermar de alguna nueva variante o alguna cosa de esas nuevas. Alguna enfermedad nueva, a ver cuál sale. ¿No? El mundo está expectante ante cualquier otra enfermedad. A ver qué va a pasar. La humanidad entera, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, ha entregado su libertad a cambio de una supuesta seguridad. ¿No es cierto? El 61 dice, el Señor también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres no registrados en este libro de la ley. Porque no se queda solo con esto, sino va a haber más. Y tú que como pueblo fuiste tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos por no haber obedecido al Señor tu Dios. Es fuertísima esta porción. Así como el Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Y ojo, no es que se agrade en ello, lo repito, es la consecuencia inequívoca. El Señor no puede convivir con el pecado, no comulga con el pecado, no tiene relación alguna con el pecado. Serás arrancado de raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. El Señor te dispersará ante todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra. Ahí adorarás a dioses y diosas, a dioses de madera y de piedra, con D pequeña, que ni tú ni tus antepasados conocían. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustia en tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Esto vivió históricamente el pueblo de Israel, pero va mucho más allá solamente del pueblo histórico, sino del pueblo espiritual. Noche y día vivirás una constante zozobra.
lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Ahora, ¿esto aplica para nosotros? Sí, si abandonas la Torah. Yo no sé si te pasa a ti, pero hoy a mí me da paz el saberme caminando conforme a la voluntad de Adonai. En otros tiempos, ¿no? Ya vería a la Sandrita que estuviera así mordiéndose las uñas. Pero hoy la puedo ver, sí, hace mucho tiempo, ¿no? Pero al día de hoy, ves que hay, ¿sabes? No es que esté haciendo todo a rajatabla y a la perfección. Estoy guardando su Torah. Estoy observándola cada día. Me esfuerzo en hacerlo, ¿no? Y entonces ves cómo las cosas cambian y son de otro color, ¿no? Debido a las visiones que tendrás y el terror que se apoderará de ti, dice el 67, dirás en la mañana, ojalá fuera de noche, y en la noche, ojalá fuera de día. Y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, escucha, esto es brutal, te hará volver en barcos. Allá le ofrecerás a tus enemigos, te ofrecerán a tus enemigos como esclavo. Y no habrá nadie quien quiera comprarte. O sea, ¿te imaginas lo brutal que es? Ahora, siempre hemos dicho que ¿qué es Israel? ¿Qué es Egipto? Sino el mundo. Cuando abandonas la Torah de Dios, vas a terminar en el mundo, ¿sabes? Es que mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Si la Torah te capacita para conocer a Adonai, serle fiel, vivir conforme a su voluntad, yo quiero pensar que en cuanto empiecen a apretar tuercas y empiece la gran tribulación en todo su esplendor, porque el día del Señor venga cerca y empieza a suceder todo lo que está puesto que va a suceder, ¿qué va a hacer las iglesias que le han enseñado que Dios es amor? ¿No? ¿Qué va a hacer alguien que piensa que la gracia de Dios es que ha sido perdonado y que puede hacer lo que se le dé la gana porque la gracia nos salvó? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando se entere, y vamos a ver también algo de eso ahorita, que no hay rapto de la iglesia? Que todos nos vamos a comer el mismo marrón, igualito, todos. Claro, el Señor tendrá cuidado, y eso vamos a ver ahorita al final, el Señor tendrá cuidado de los suyos, pero ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar con esos creyentes que no están firmes y que no caminaron, que no fueron capacitados por Dios y su Torah, que van a terminar diciendo, no existe? Resentidos con Dios, no, que iba a haber un rapto. ¿Cuál rapto? Nunca hubo rapto. Es un mentiroso. Me mintieron. Nada de esto sirve. ¿Te das cuenta? Y van a terminar renegando. Ese es el resultado de una vida sin Dios. Esto fue lo que le pasó a nuestro pueblo en el pasado. Es la historia de nuestro pueblo, Pero vienen tiempos donde también será la historia de su pueblo, ¿no? Y vienen tiempos en donde todo esto será una terrible verdad, por donde lo quieras ver. Verdad que no debemos ignorar, no debemos pasar por alto. Vamos a leer todo el capítulo de Mateo 24, no es muy largo, pero es necesario que lo leamos. Mateo 24. Sí, dice, Yehoshua salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Más tarde, Yehoshua, sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dice el 4. ¿Sí lo tienen, verdad? Sí. Tened cuidado o tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Yehoshua. Mateo 24, 5 ahora. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, yo soy el Mashiach, y les engañarán y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores, dice.
Entonces los entregarán, y esta es la parte que yo quiero que de verdad analicemos, los entregarán para que los persigan y los maten. Imagínate a alguien que no entiende que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que no entiende que nosotros estamos viviendo no por lo que se vive en esta vida, sino por la eternidad. Alguien que ha creído que por gracia puede hacer lo que se le dé la gana, al momento de que lo persigan por esa fe, va a desistir de ella, ¿sabes? Hombre, esto no era así, no fue como me lo contaron. Pero nosotros, los que creemos, los que estamos guardando su Torah y siendo capacitados, entendemos y sabremos que cuando nos persigan, inclusive nos maten, nuestra esperanza no estará en esta tierra, ni en el dinero, ni en las propiedades, ni en nada. Nuestra esperanza está en la eternidad. Digo, no por eso te vas a hacer un baquetón, ¿no? No es por eso, ni va por ahí. Pero sí nuestra esperanza no está puesta en el mundo. Entonces los entregarán y los perseguirán, ¿no? Por causa de mi nombre, dice. Nos odiarán, les pongo yo como comentario, a causa de vivir solo por él y de no ir en pos de la corriente de este mundo, que llama derecho al aborto. Es un derecho, es un asesinato, vaya, al despoblado, pero es un derecho, ¿no? Que le dice al hombre que puede ser lo que se le ocurra hacer, que ha inventado un odio de la mujer en contra del hombre. Me encanta ir por ahí no me acuerdo cómo se apellida él, es un argentino, es argentino él, que dice, yo no veo a hombres con hachas matando mujeres en la calle, ¿o sí? Ni veo hombres odiando a las mujeres en sí por sí mismo. No, a ver, hay problemas, hay situaciones, pero nada que ver con este odio que se ha intentado decir, es que la mujer odia al hombre porque el hombre odia a la mujer. Mentira, es mentira, ¿no? No vamos a decir más específicamente cosas para que no haya ningún problema, ¿no? Para que no nos corten, vaya, para que no, es sencillo, ¿no? ¿Qué enseñan a nuestros pequeños? Que no son ni hombres ni mujeres, sino lo que crean que pueden ser. Perdón, etcétera, 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 porque hay un sinfín de etcéteras al día de hoy, terriblemente, ¿no? Fíjate, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la emuná. ¿Por qué? Pues por como consecuencia de lo que acabamos de decir, ¿no? Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. ¿A qué se refiere entonces esto? Claro, el que se mantiene fiel, firme, caminando conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Solo el que se mantenga firme, dando testimonio de su salvación a través de su obediencia, ¿no? A esas instrucciones que Adonai nos ha dado. Fiel a Dios. Así, resumámoslo. Fiel a Dios conforme a su voluntad. ¿Vives en la voluntad de Adonai? Amén. ¿No? El 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo no sé si tú estás analizando esto que dice aquí, pero lo que estamos haciendo hoy en este momento aquí es predicar el evangelio, este evangelio de verdad, ¿no? De amorosa obediencia a nuestro rey, de Joshua HaMashiach. Y no sé si lo has notado, pero está llegando a todo el mundo, Y entonces dice que este evangelio se predicará, y después de que todos hayan escuchado, vendrá el fin. Cada que predicamos y salen nuestras predicaciones así al mundo entero, y alguien la pone y le cae el 20 y entiende y dice, ¿en dónde estaba parado? Y empieza a vivir vidas que honren a Adonai, cada vez está más cerca del fin. Baruch Hashem. Aleluya por eso. Ese es el objetivo. Y que nuestro Señor venga pronto, ¿no? Hoy estamos haciendo esto. El 15 dice, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habla el profeta Daniel, el que le entienda,
Dice ahí, hace una notita, el que le entienda. Y es que esto debemos entenderlo en dos sentidos. Como lo que ya hemos dicho antes, en el Israel histórico, ¿no? Cuando el emperadores como Tito, por ejemplo, profanó y destruyó el templo y algunas cosas más, ¿no? Hasta nuestros días, en los que el hombre y sus ambiciones profanen aún más el nombre de nuestro Señor Yehoshua. Fíjate, ¿tú te has puesto a pensar lo que sucedería si hubiera una reconstrucción del templo en Israel? Como lo están pensando y como quieren hacerlo. ¿Tú sabes el sacrilegio que sería que se hicieran sacrificios como si nunca hubiera muerto Yehoshua? Eso es una abominación, de verdad. ¿No? Uf. Sigamos, el 16 dice: los que estén en Judea, huyan a las montañas. O sea, salgan de ahí. Y los que están en la azotea, no bajen a llevarse nada de su casa. El que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para los que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ira no suceda en invierno, ni en Shabbat. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Estos son tiempos finales. Estos no son tiempos que ya sucedieron. Yehoshua está hablando que habrá algo como jamás ha sucedido. Y perdón, pero lo que sucedió en el tiempo de Israel no es nada contra las barbaridades que han seguido sucediendo y que seguirán sucediendo. Si no se acortaran esos días, dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría por causa de los elegidos, si es que se acortaran, ¿no? Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, ahí está Mashiach, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¿Es el anticristo? Sí, pero es que el anticristo es todo aquel que no crea en Cristo y vaya en contra de su voluntad. Hay cientos de anticristos hoy día allá afuera, ¿no? Tengan en cuenta que se les ha dicho de antemano. Por eso se les dice, por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en la casa, no le crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será evidente, vaya. Será evidente. Donde esté el cadáver, dice, ahí se reúnen los buitres. ¿Tú cómo sabes a la distancia que hay un cadáver en el campo? Pues porque ves las opilotis ahí arriba volando. Claro. Así es. El 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. En comentario mío les pongo, el sonido de la truá, de la que hablaba David hoy, dará inicio al día del Señor. Es literalmente lo que festejaremos en Yom Teruah, ¿no? La espera de que suceda. Aprendan de la higuera, dice Yehoshua en el 32, esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, saben que es verano, que el verano está cerca. Igualmente, dice el 33, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Todas estas cosas, les pongo yo como comentario, ya están sucediendo, como nunca han sucedido. De verdad, nunca han habido eventos tan locos como los que hay actualmente en el mundo, ni la forma en que ha sucedido. Hace unos días, les pongo yo aquí de comentario, que compartía con Carol, la hermana Carol, que está en Estados Unidos, con David, con mi hermano Héctor inclusive, creo que se los mandé a alguien más también por ahí, noticias de cómo el hombre juega a ser Dios, a través de fabricar embriones
de la nada. Sin espermatozoide, sin óvulo, sin matriz, sin nada. Al día de hoy, la universidad, creo es de Cambridge, en Gran Bretaña, o no sé dónde está, y otra universidad más, han logrado que con cultivos de células madre ya tengan cerebros completos y corazones latiendo de embriones donde no hubo un esperma, donde no hubo un óvulo y donde no hay nada. ¿Tú crees? Pues ya, está sucediendo. Otros en Israel también, en una universidad en Israel. ¿No te parece suficiente abominación eso? ¿Verdad? No tendrá ni siquiera que reconstruirse el tercer templo para que haya abominaciones. Jugar a Dios, jugar a dar vida, es abominable. Debemos prepararnos porque los tiempos de los cuales habla Yehoshua en Mateo 24 están aquí, están aquí. Y dice el 34, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Otra de las grandes señales que hoy podemos ver y que están sucediendo. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y bueno, no es que haya nada malo de comer, beber y darse en casamiento. Lo que pasa es que había una depravación y un degenere en aquellos días como jamás, ¿no? Fornicación, como el día de hoy. Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo y a lo pecado como si no fuera tan pecado. ¿Me entiendes? Justificando, inclusive permitiendo y justificando las peores atrocidades como derechos y libertades del hombre, ¿no? Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿te imaginas? Qué triste. Qué triste. Los que estemos montados en el arca, ¿no? Guardando y viviendo conforme a la voluntad de Adonai, pues nuestra obligación es hablarle a los demás, mostrarles la verdad, para que no suceda como en aquellos días en los que se cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, esto que voy a decir ahorita, pero lo voy a repetir. Cuando viene la policía, ¿por quién viene? ¿Por el culpable o por el inocente? Cuando viene la policía, porque está persiguiendo a un criminal, no se lleva al inocente, ¿o sí? Se lleva al culpable. Y al inocente lo deja. Dejemos de creer ya, de verdad, yo sé que aquí no creemos ninguno, pero para quien nos esté escuchando en el internet, en raptos absurdos, sustentados en versículos como este, ¿no? Es que dice que dos serán quitados, uno será quitado y el otro dejado, y de dos que estaban moliendo, uno será quitado, sí, pero el que será quitado será llevado a juicio. Esa es la realidad. Y no van a ser raptados, sino quitados para juicio, ¿no? Este versículo es el que ocupan para hacer sustento de ese tipo de cosas. Y les pongo yo, será quitado, es que esas son las enseñanzas de allá afuera. Será quitado el culpable y el que fue fiel permanecerá y habitará, inclusive por 1000 años, junto a Yehoshua HaMashiach, ¿no? Pero el que no será quitado de su presencia. Mientras que los que no creyeron ni fueron fieles serán quitados de la presencia de él. Entonces, todo aquel que quiera seguir creyendo en raptos extraños, pues allá él, pero oh sorpresa. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto,
Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada, ¿no? Por eso también ustedes deben ser preparados, o deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando el señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. ¿Cuál es nuestro deber? Pues ese, obedecer, ¿no? El primer deber que tengas es obedecer, y que tu vida dé testimonio. Ya la armaste. Les aseguro que le pondrá a cargo de todos sus bienes, dice. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor está tardando, ya ni va a venir? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Eso es algo que el Señor le dará a su pueblo? Pues no. Esa es la consecuencia de haberte separado de Él. Para que no nos quedemos con este mal sabor de boca tan brutal y tan feo, quiero que leamos el 134:7 al 22, porque lo que vamos a leer de verdad que es una realidad y es algo que tenemos que saber. Salmos 34, 34:7, 22. Salmos 34, del 7 al 22. Leo yo. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que, ¿qué? A todos los que le honran. ¿Cómo dice la tuya? A todos teman al Señor, ustedes lo de su pueblo santo. ¿El Salmo 34? Sí, Salmo 34, me ha dicho 7. Ajá, 7, ¿qué dice? Pues aquí el 7 dice: pues el ángel del Señor es guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Exactamente. ¿Se acuerdan lo que decíamos? ¿Qué es temor? ¿Se acuerdan que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai? ¿Y qué era temerle? Pues obedecerle, ¿no? Eso se interpretará como temerle. Obedecerle, honrarle, guardar y glorificarle, ¿no? Bueno, dice: Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. ¿Escuchas esto? Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención. Voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar haciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Pero los que hacen lo malo les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, inclusive estar en medio de las tribulaciones, ¿no? Pero el que los ayuda a vencerlos, Dios siempre dice: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Los cuida de ellos, Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Dios los cuida, fíjate, y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Entonces, confirmamos nuevamente que estas son consecuencias de la maldad del hombre. Pero también podemos saber con tanto gusto, ¿no?, que el Señor, ¿qué? Resguarda y cuida a su pueblo. El 22, para terminar, dice: Dios siempre salva a los suyos.
los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. Ahora, ojo, hay que ponernos los lentes de la eternidad. Porque igual y si sufres castigo aquí, y te persiguen por causa de su nombre, y te matan por causa de Él, pero cuando seas levantado en el último día, ahí tendrás vida eterna. No así el que hizo lo que se le dio la gana. Amén. El Sidur, que es un libro de oraciones, hay una oración llamada Yotzer o Joser, que dice así, y que les puse hace unos días en el grupo, porque me parece que es una oración muy hermosa, y dice: concede a nuestro corazón el discernimiento para comprender y distinguir, para entender, para estudiar y para enseñar, observar y cumplir todas las palabras del estudio de tu Torah. Con amor, dice, con amor ilumina nuestros ojos con tu Torah. Amén. Entonces, pues vamos a parar aquí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a terminar esta masacre porque es muy fuerte. Todavía faltan algunos capítulos, algunos versículos más del capítulo 9 para terminar la parashá. Ya veremos cómo vamos a hacer el próximo año con esos versículos. Pero vamos a parar hasta aquí. ¿Vale? Pues Shabbat Shalom a todos. A la distancia les mandamos un abrazo grande, fuerte, nuestro cariño, nuestro amor, todos los del camino, que nos reunimos cada Shabbat, y les mandamos todo el Shalom de Adonai y todo nuestro amor. Shabbat Tov. Shabbat Shalom.